Bueno, vamos a continuar con esta segunda y última parte de esta conferencia titulada La conspiración satánica mundial. Quiero a continuación desarrollar algún tipo de cronología para que podamos comprender cómo comenzó todo esto, cómo se ha ido desarrollando, todas las mentiras, todas las falsedades que se han construido alrededor de esta famosa pandemia y principalmente culminar para poder demostrar bíblicamente qué es lo que se encuentra realmente detrás de todo lo que está aconteciendo en el mundo a nuestro alrededor. A mediados de diciembre del año 2019, los doctores en China comenzaron a descubrir varios casos de neumonía. Y los médicos comenzaron también ahí mismo en China a descubrir que estaban tratando con una nueva clase de la famosa familia del coronavirus. O sea que el COVID-19, que es el nombre que se le ha asignado al virus que estamos enfrentando en el mundo, viene de una familia de virus. Pero el doctor Montagnier, premio Nobel de Medicina, él dijo hace algunas semanas de que él no tenía ninguna duda de que este virus había sido creado en algún laboratorio. Inmediatamente se lo comunicaron los médicos chinos a la Organización Mundial de la Salud, que de aquí en adelante le vamos a llamar como la OMS, Organización Mundial de la Salud. Se lo comunicaron, pero esas semanas habían viajado a la China varios millones de personas. Se calcula que casi 5 millones de personas en diciembre habían viajado a la China. Una vez que el virus se dispersó allá, pudimos observar que la OMS comenzó a difundir en el mundo entero de que se venía algo muy serio en cuanto a la propagación de este virus. Sin embargo, días después se planeó, escuchémoslo con mucho detenimiento, una campaña de pánico mundial claramente orquestada, planeada y calculada, inventando la gravedad del virus para poder controlar a la gente bajo un confinamiento social en sus casas. Prepararon a un ejército de médicos y agencias hospitalarias, disque expertos médicos, armados con una información completamente errónea e incompleta. Se hicieron especulaciones no científicas y comparaciones de pánico, pronosticando millones de muertos en cada ciudad del mundo acerca de este virus. Inmediatamente, varias naciones del mundo comenzaron a cerrar la economía. De una forma lógica se desaceleró la economía, el comercio, los derechos de los ciudadanos comenzaron a ser evaporados, el autoritarismo comenzó a aumentar gubernamental en muchísimas de las ciudades del mundo y cada vez se imponían más y más restricciones de nuestras libertades civiles. Hace 2000 años, en Mateo 20:25, el Señor Jesucristo dijo estas palabras, que los gobiernos del mundo se iban a enseñorear de las poblaciones. En otras palabras, Jesucristo nos corrió la cortina y nos mostró que la ambición política desmedida de la mayor parte de los gobernantes iba a llegar a un extremo donde iban a actuar de una forma arbitraria que iba a aumentar las dictaduras, los gobiernos totalitarios, porque esa es la tendencia precisamente de los gobiernos civiles. El día 15 de enero del año 2020, ya de nuestro siglo, el primer caso de coronavirus llegó a los Estados Unidos de Norteamérica. El 23 de enero, ya con este virus en sus fronteras, el gobierno norteamericano comenzó a cerrar completamente todas las fronteras en Estados Unidos de los vuelos que venían a la China. Y el mismo 23 de enero, el virus que ya estaba en las fronteras también en China, el régimen chino
también decidir cerrar la ciudad de Wuhan, forzando la cuarentena como lo hacen la mayor parte de los gobiernos, principalmente comunistas o socialistas autoritarios. Pusieron en circulación en China, a este extremo llegaron drones para que vigilaran a las personas que no tuvieran una mascarilla, y la policía inició también la vigilancia de todas las casas para meter en prisión a las personas que no obedecieran, resguardarse en sus casas y con el uso de las mascarillas. El día 30 de enero, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, un marxista de hueso colorado y originario de Etiopía, África, sin ninguna experiencia médica este señor, y por supuesto 100% leal a la China, declaró una emergencia pública mundial. El día siguiente, el presidente Donald Trump tomó la primera acción seria para detener la propagación de este contagio, repito, restringiendo todos los viajes de la China a los Estados Unidos. El candidato presidencial demócrata en Estados Unidos, Joe Biden, acusó al presidente Trump de racista y dijo que era una persona histérica por haber llegado a esta decisión de bloquear las fronteras norteamericanas de los aviones que venían de la China hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras tanto, los medios de comunicación no le prestaron demasiada atención a este problema del coronavirus y tampoco lo consideraron como algo peligroso. El día 1 de febrero, el periódico Washington Post publicó en sus encabezados la siguiente información, abro comillas: la gripe o el famoso flu es mucho más grande que el problema del coronavirus. En otras palabras, no tenían el público por qué alarmarse ni crear pánico. El periódico USA Today publicó el mismo día 1 de febrero: el coronavirus es malo, pero es mucho peor la flu o la gripe normal y se propaga además con más rapidez. En Europa, los medios de comunicación comenzaron una campaña de pánico diciendo que el contagio podía propagarse y llegar a Europa. El día 9 de marzo, los medios de comunicación, desde luego Estados Unidos, antigobierno Trump, comenzaron a propagar con el jefe médico de la cadena CNN de televisión que todo el mundo conoce, y este señor llamado Sanjay Gupta dijo de manera increíble la siguiente declaración: comenzando el día de hoy, escuchemos con atención esto que se propagó el 9 de marzo por el médico de la compañía de televisión CNN, Sanjay Gupta. Comenzando el día de hoy, ustedes notarán que CNN estará usando el término pandemia para describir la propagación del coronavirus. Esto no es una decisión que tomamos a la ligera, porque aun cuando sabemos que suena alarmante, no debe causar pánico. No debe causar pánico fue precisamente lo que aconteció y lo que sucedió. En ese mismo día, 9 de marzo, la bolsa de valores de Wall Street se hundió en más de 2,000 puntos. Y la pregunta pertinente es la siguiente: ¿cómo es posible que la cadena de televisión CNN, o por qué se adelantó a la OMS y al Centro Mundial de Control de Prevención de Enfermedades, declarando el COVID-10 como una pandemia? O sea, antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente que el COVID-19 era una pandemia, ya lo estaba haciendo la cadena CNN.
porque de las muchas cosas que esta cadena de televisión hace, su meta organizacional es de reportar, pero no de hacer noticias, y no están reportando, sino están fabricando noticias principalmente para atacar, como lo vamos a ver al final, el gobierno norteamericano del presidente Donald Trump. La Organización Mundial de la Salud siguió el liderazgo de la compañía o cadena CNN el 11 de marzo, declarando ya oficialmente el COVID-19 como una pandemia mundial y como una pandemia de origen bastante peligroso. Unidos con la izquierda, el Partido Demócrata de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, la China y la ONU, la Organización Mundial de Naciones Unidas, comenzaron a propagar y a comprar a médicos, escucharon bien, médicos comprados, y a desarrollar modelos, terribles esquemas, gráficas y reportajes para demostrar que el COVID-19 era una amenaza global catastrófica y pronosticando millones de muertes en el mundo entero. Pero fue más que nada el Colegio Imperial de Londres, dirigido por un señor llamado Neil Ferguson, que sembró finalmente el pánico al anunciar que morirían más de 2.7 millones de personas en Estados Unidos e Inglaterra por el COVID-19. Esto lo publicó el periódico New York Times. Vuelvo a repetir, el señor Ferguson, director del Colegio Imperial de Londres, comenzó a publicar que iban a morir más de 2,5 millones de personas solamente en los Estados Unidos y en Inglaterra por el COVID-19. Este Colegio Imperial de Londres estuvo basando este modelo en la Organización Mundial de la Salud, y el cual estuvo basado en el modelo comunista de la China, los cuales contagiaron a los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra con el pánico y con estas cifras cuidadosamente calculadas y planeadas con un objetivo que lo vamos a continuación a ver. Una semana antes de que el Colegio Imperial de Londres fuera publicando, el primer ministro italiano Giuseppe Conte impuso una cuarentena en Italia y comenzó a ordenar que se cerraran todas las casas en la región de Lombardía y de Lodi, en la nación de Italia. El 14 de marzo, España y Francia cierran sus fronteras y sus negocios y encierran también a toda la gente en sus casas. A continuación, varios gobernadores de los Estados Unidos siguieron el mismo patrón, porque esa misma semana el gobernador de Ohio, Mike DeWine, ordena cerrar todos los bares y todos los restaurantes. De pronto, casi todo Estados Unidos entra en un estado de histeria y de psicosis colectiva, de forma que ni siquiera se había visto tal cosa desde la Segunda Guerra Mundial, porque jamás en los últimos 75 años el mundo había llegado a lo que llegó en este año 2020 en menos de 3 meses. El día 14 de marzo, el periódico New York Times publica que más de 214 millones de norteamericanos, estamos escuchando muy bien, 214 millones de norteamericanos podían ser infectados, y que más de 21 millones de norteamericanos se iban a hospitalizar, con más de 2 millones de muertes en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, cuando vemos esta exageración y este impulso de
de poder llevar al mundo a esta histeria y esta psicosis internacional en la que el mundo todavía continúa viviendo, podíamos preguntar y creer que estas falsas predicciones ¿acaso no tienen en el fondo una ramificación política? ¿No es acaso todo el poder en el mundo que se mueve es a través de la política y la economía? ¿Acaso fue coincidencia que las soluciones y las sugerencias hechas en las cadenas de televisión y por la prensa y la izquierda política no era más que una intervención socialista? ¿Sí me estás escuchando muy bien? Parecería como que detrás de todo esto había una agenda política para que podamos ver en primer lugar lo que aquí en el mundo terrenal visible se estaba moviendo y tenía la tendencia completamente abierta y descarada de una izquierda donde vemos que el socialismo ha comenzado a resucitar principalmente en el mundo y en los Estados Unidos de Norteamérica, aunque parezca increíble. ¿Acaso fue coincidencia que la desobediencia al protocolo que la Organización Mundial de la Salud ordenó del confinamiento y de las mascarillas, etcétera, etcétera, no era como un nuevo racismo y que los gobiernos animaran a la gente a delatar a cualquiera de sus vecinos como un crimen cuando vieran a alguien que no tenía una mascarilla o que realmente no estaban en algún lugar confinados? La verdad, damas y caballeros santos de Dios, detrás de todas estas noticias es realmente asombroso. Es increíble la forma tan alarmante que lo comunicaron, la exageración excesiva de las cifras de los infectados y de los muertos que continúa propagándose en el mundo entero. De los aproximadamente 95,000 muertos que hasta el mes de mayo han reportado en los Estados Unidos de Norteamérica, no es comparable con lo que realmente la pandemia del año del 2018 al 2019 reportó, donde murieron 45 millones de personas infectadas, 810,000 fueron hospitalizadas y 61,000 personas entre el 2018 y el 2019 murieron. Esto con una tasa del 0.14%. Vuelvo a repetir, donde 45 millones de personas fueron infectadas, 810,000 fueron hospitalizados y 61,000 muertos con una tasa del 0.14%. Esto sucedió el año pasado y el año anterior y nadie se asustó. A nadie confinaron, ni han hecho el escándalo ni la histeria que actualmente en este año han hecho. Pero es muy importante porque viene de la China, se contagia a Estados Unidos, se contagia al norte de Italia, que fue la primera nación, donde en el norte de Italia había 30,000 chinos. O sea que cuando reportaron que Italia estaba completamente llena de muertos, etcétera, etcétera, el 85% eran chinos que vivían en el norte de Italia contagiados, viniendo y habían estado en la ciudad de Wuhan, China. Entonces, qué interesante es que en el próximo mes de noviembre de este año, las próximas elecciones aquí en Estados Unidos serán entre el Partido Republicano, que representa actualmente como único candidato el presidente Donald Trump, y tenemos también por el otro lado al Partido Socialista Demócrata, que está encabezando actualmente el candidato Joe Biden. Ahora, muy bien, la primera portavoz del Partido Demócrata, la señora Nancy Pelosi, declaró hace poco que el Partido Demócrata
no se puede definir como un partido socialista, que aun cuando dentro del Partido Demócrata hay socialistas, el Partido Demócrata no tiene como fin el socialismo. Esto es lo que la portavoz dijo hace algunos días. Sin embargo, el presidente Joe Biden, con otras senadoras completamente de una izquierda radical, han afirmado junto con Bernie Sanders que gracias a Dios perdió su candidatura, que realmente el Partido Demócrata no podía enfrentarse al presidente Trump porque el presidente Trump o el gobierno actual norteamericano está a favor de o está en contra del aborto, está en contra de los matrimonios gay, está en contra del movimiento LGTB, está en contra de la eutanasia, está en contra de todo lo que sea contra cristianismo, está a favor de los valores espirituales y morales, está a favor de que se abran las iglesias, y no nos sorprende entonces de que teniendo este país, Estados Unidos, una guerra que se ha iniciado comercial con la China, China tenía que de alguna forma contraatacar, y vemos ya debajo de todo lo que se está moviendo movimientos políticos muy poderosos y, como vamos a ver finalmente, los poderes de las tinieblas. El doctor Sanjay Gupta de CNN revertió la noticia el 27 de marzo diciendo lo siguiente: la gran mayoría de la gente, repito, el 27 de marzo de este 2020, la mayoría de la gente, aun si son de la cuarta edad, no necesitarán hospitalización porque la mayoría se va a recobrar. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicar y de desarrollar cronológicamente? La cantidad de falsedades, de errores, de cifras, de exageraciones, de contradicciones que se hicieron en los últimos 3 meses, principalmente en las cadenas de la televisión, en la mayor parte de los periódicos, repito, de izquierda, para poder mantener a la gente confinada dentro de sus casas. Porque tenemos que aclarar lo siguiente: el coronavirus COVID-19 existe, nadie lo ha negado, claro que existe. El doctor Montagnier, el premio Nobel de Medicina, vuelvo a repetir, afirmó que él estaba seguro que se había creado en un laboratorio. Pero ¿qué es lo que estamos tratando de comunicarles a ustedes? ¿Qué es lo que estamos tratando de abrirles el entendimiento? Que podamos entender lo que se encuentra debajo, lo que se encuentra detrás de toda esta pandemia, para que podamos razonar y podamos entender que detrás de todo efecto hay una causa, y que estas causas son las que propician el punto a donde el mundo ha llegado, y por qué se quiso causar la desaceleración económica, donde ya más de 30 millones en Estados Unidos están pidiendo un subsidio por el desempleo. En México es impresionante que se siga manejando en estos últimos meses y primera semana de junio, que estamos en un foco rojo a nivel nacional, cuando el mismo presidente López Obrador acaba de decir hace 2 o 3 días que la pandemia se ha domado. Por otro lado, los representantes de la Secretaría de Salud vienen a decirnos que no, que es un foco rojo, que no se ha domado, que estamos en el pico. Nos damos cuenta y nos preguntamos, ¿a quién le hacemos caso? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Realmente estamos viviendo un circo o estamos viviendo una pandemia? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, así como el mismo doctor Sanjay Gupta de CNN se contradecía una vez y después a los 3 días volvía a rectificar que no era como tan peligroso, o que sí era tan peligroso, el mismo doctor Anthony Fauci, que era el principal portavoz y el que estaba ejerciendo todos los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, dijo originalmente que el COVID-19, escuchen lo que dijo el doctor Fauci originalmente, que el COVID-19 era 10 veces más mortal que la gripe normal. Esto lo escribió, y cito las fechas,
el 26 de marzo en el New England Journal de Medicina, o sea, en el diario de medicina de la Nueva Inglaterra, para que lo puedas verificar. Repito, el 26 de marzo en el diario médico de Nueva Inglaterra, y dijo lo siguiente: si alguien asume que el número de los casos asintomáticos o sintomáticos es varias veces tan grande como el número de los casos reportados, la tasa de mortalidad puede ser considerablemente menos del 1%. Esto es increíble. Este médico, supuesto virólogo, epidemiólogo, nombrado por la Secretaría de Salud y que comenzó a asesorar al principio al presidente Trump, y el presidente Trump lo aceptó pues porque provenía de la Organización Mundial de Salud, se lo impuso al gobierno norteamericano, se lo impusieron como un protocolo diplomático y político. Gracias a Dios que hace una semana o 2 semanas ya lo corrieron a este doctor Fauci, ya no tiene el presidente Trump a este tipo de consejeros ni de expertos que bueno, se han equivocado de una forma gravísima y han exagerado, pagados, vuelvo a repetir, por la Organización Mundial de la Salud y por la China y por las Naciones Unidas. Recordemos que las Naciones Unidas están controladas en el Consejo de Seguridad por la China y por Rusia, y Estados Unidos e Inglaterra en tercero y en cuarto lugar. Pero de todos los edictos que las Naciones Unidas llevan a cabo y que comienzan a protocolizar, el 85% vienen influenciados por la China y por Rusia, no por Estados Unidos ni por Israel, mucho menos por Israel. Entonces, ya tenemos que ver cómo está esta telaraña, cómo se está manejando el mundo, quién está detrás de estas organizaciones, quién está detrás de las industrias farmacéuticas. Vuelvo a recordarles lo que dijimos en la primera conferencia: el 90%, si escuchaste bien, el 90% de las medicinas que curan la diabetes, medicinas del cáncer, antidepresivos, nómbrame la medicina que tú quieras, el 90% vienen de la China a los Estados Unidos. O sea, imagínate nada más la influencia que la China tiene en las industrias farmacéuticas de los Estados Unidos, por lo cual no les conviene encontrar una solución natural para el famoso COVID-19. Están tratando de fabricar una vacuna que supuestamente, de acuerdo a la organización de Bill Gates, que Bill Gates también se encuentra dentro de en México le llamamos lobos de la misma loma, y lo digo sin tapujos, lobos de la misma loma. En otras palabras, personas que se encuentran dentro de la misma organización, porque Bill Gates se encuentra dentro de la Organización de las Naciones Unidas, de la OMS, con China, aliados, etcétera, etcétera, para fabricar esta famosa vacuna, y nunca nos recomiendan que la medicina natural, como es oxigenar los pulmones, salir a la calle, irnos a la playa, irnos al mar, caminar, vitamina C, una alimentación adecuada, es la medicina para el COVID-19. Pero quieren inventar una vacuna que quiero advertirles, y pues es el consenso y de la opinión mundial también, ¿verdad?, que cuando una vacuna se inventa no dura mucho tiempo porque los virus mutan. O sea, este famoso COVID-19 es diferente al N1H1 de la gripa del año pasado, en que ahora tiene otras características que, repito, al no poderlas encontrar, comenzaron a diagnosticar de una forma errónea, y ahora se dan cuenta que es una mutación de un virus anterior fabricado en un laboratorio, y que si se inventa una vacuna va a venir otro, tal vez en el 2021 o 2022,
Tal vez pues con un contagio mayor o menor, que no se va a necesitar jamás el confinamiento, a menos que explote una bomba de hidrógeno y que estén flotando partículas radioactivas con 500 partículas que pueden lesionar el cáncer, producir el cáncer y lesionar los ojos, etcétera, etcétera, como pasó en Chernóbil, en Rusia. Es cuando se llega al confinamiento, pero nunca se encierran a los enfermos, se encierran en cuarentena a aquellas personas que han estado enfermas nada más. Entonces vemos que no cabe duda que los medios de comunicación, quiero enfatizar esto, están dedicados a sensacionalizar las noticias lo más pronto que puedan, mantenerlas lo más pronto que puedan mantenerlas en el público, más beneficio tendrán en sus ratings y objetivos políticos. Entonces es lógico que las oigamos todos los días, muertos, 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 y que ya se esté comenzando a descubrir que estamos viendo que la mayor parte de estos muertos nunca se les hizo ni la prueba del coronavirus, ni tampoco se ha diagnosticado. Murieron 50 coronavirus. Pregúntale a tus muertitos si tú tienes parientes o personas o amigos que diagnosticaron con el COVID-19, pregúntales si les hicieron la autopsia y de ninguna manera te van a responder. Simplemente los etiquetan como COVID-19 y desgraciadamente cantidad de médicos por ignorancia, por la presión del hospital, por la presión de no perder su trabajo por medio de la Organización Mundial de la Salud, y para que no los calificaran de subversivos y que se estaban completamente rebelando en contra del status quo de lo que la Organización Mundial de la Salud estaba estableciendo, no pudieron investigar que el COVID-19 no era un virus que mataba o se alojaba en los pulmones y que mataba a las personas, porque se descubrió después que era una bacteria y que las bacterias se tratan a través de antibióticos. Y comenzaron a tratar a los pacientes con ventiladores. Por el amor de Dios, Virgen del Socorro, Señor, ¿verdad? Todo lo que está pasando, porque estamos en un mundo, es un hospital psiquiátrico el mundo, y es un mundo de locos, donde ahora se descubrió que los ventiladores aceleraban la muerte de las personas, que el proporcionarles aire estaba asfixiándolos, y pues comenzaron otra vez a desechar ya los ventiladores. Y ya no quiero seguir en el aspecto médico, porque quiero solamente compartirles a ustedes que si nosotros ponemos en una balanza los muertos del COVID-19 y ponemos en la otra balanza los daños colaterales, ahora vamos a escuchar esto, los daños colaterales que se han causado por el famoso coronavirus, pero que no es realmente por el coronavirus. Repito, el coronavirus existe y existe un tratamiento natural para este coronavirus y existe la manera de poder evitar que nos ataque a los seres humanos. El confinamiento es lo que ha producido más daño, no el coronavirus, sino el confinamiento, el habernos encerrado, enjaulado, el arresto domiciliario en el que en muchos lugares nos encontramos por causa de la propagación de las mentiras de que si salimos, que si nos airamos, que si vamos a un parque, que si vamos a la alberca o a la playa, nos vamos a contagiar. Mientras muchos políticos y gobiernos están tratando de salvar, y muchos hospitales y médicos de una forma honesta y sincera, salvar a gente de esta pandemia del coronavirus, el confinamiento o el encierro que se ha ordenado para preservar las vidas está resultando contraproducente y con resultados desastrosos, principalmente en el área familiar. Eso no lo comunican los medios de noticias.
Veamos la pornografía. Es increíble, damas y caballeros, el aumento que ha habido de pornografía en el último mes y medio, porque muchos sitios de pornografía han estado, escúchame bien, ofreciendo acceso gratis con un número de visitantes que se ha quintuplicado en las últimas 4 semanas o en el último mes. En Italia aumentó el 67% de los visitantes a las páginas de pornografía. En España el 61% y en Francia más del 40%. Los llamadas de teléfonos de emergencia en España, donde sonaban alertando que estaban abusando de las mujeres, me refiero a la violencia intrafamiliar, reportaron un aumento del 40% de violencia doméstica en las primeras semanas del confinamiento, comparado con el año anterior. En Francia, la policía reportó el aumento del 35% de violencia doméstica en menos de un mes. En Inglaterra se ha visto un aumento de homicidios por abuso doméstico, o sea, el doble desde el confinamiento de marzo, y con un aumento del 30% de llamadas pidiendo auxilio, principalmente de las mujeres. En el área de las drogas, en Estados Unidos el consumo de alcohol, escuchemos muy bien, de drogas, de pastillas tranquilizantes, de autodepresivos aumentaron el 60% comparado con el año 2019 y en los últimos 2 meses. Inglaterra ha experimentado un aumento considerable de bebidas alcohólicas en ese tiempo, al igual que el consumo de drogas, que ha aumentado de una forma espectacular. Les comparto a los que les interese comparar estas estadísticas en la página www.eurocare.org, organización con raya CARES PHP, alcohol y salud, o alcohol o consumo de salud. Lo puedes consultar inmediatamente en el internet, en tu computadora. Todos los datos que estoy dando, las fechas que estoy dando, las estoy respaldando a través de los periódicos que emitieron estas declaraciones, a través de las estadísticas que se han sucedido, porque no queremos hablar al azar, queremos hablar con las bases en la mano y, como decimos en México, con los pelos en la mano. Ahora, muy bien, después de todo esto que hemos analizado, tenemos que entender algo, todos los que nos llamamos cristianos. ¿Quién se encuentra detrás de todo el mundo? ¿Quién se encuentra detrás de los medios de comunicación? ¿Quién se encuentra detrás de todos los gobiernos y de todo lo que está sucediendo, aparte de lo que podemos ver visiblemente? La primera carta de Juan, el capítulo 5, versículo 19, lo dice claramente. El mundo entero se encuentra bajo el maligno. Hay un poder en el mundo que este poder, la gente que no es cristiana, es imposible que lo pueda discernir. Se ríen y lo critican y pues le atribuimos los problemas a los políticos, pero detrás de los políticos, detrás de estas organizaciones que hemos mencionado, se encuentran otros poderes, otras influencias invisibles y que tienen un propósito principal: llevar al mundo a un nuevo orden económico mundial. Entonces, como el único gobierno, escuchémoslo muy bien,
el único gobierno actualmente en el mundo que se opone a este nuevo orden internacional mundial es los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Donald Trump es el único presidente en Estados Unidos, y otra vez lo respaldo con hechos. Es el único presidente que se ha opuesto a los matrimonios gays, al nuevo orden internacional, a los abortos, a la eutanasia, etcétera, al tráfico humano. Está en contra de todo esto, a favor del cristianismo. Entonces es lógico, por el amor de Dios, de que todos los poderes de las tinieblas y todos los demonios del infierno ataquen a este gobierno actual, desprestigien este gobierno actual y lo hagan ahora sí que el Azazel, como dice en la Biblia, o el chivo expiatorio, para que se le pueda fundar toda la responsabilidad y toda la culpa a un solo gobernante. Entonces hay poderes que están ya actuando en el mundo, como dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. A Satanás se le llama el Dios de este mundo, que ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. En Isaías capítulo 25, versículo 7, Isaías 25, 7, dice la Biblia que hay un velo que cubre al mundo entero. O sea, los habitantes del mundo no pueden ver, no pueden entender, no pueden discernir, no pueden comprender las fuerzas diabólicas invisibles que operan y que influyen en los seres humanos. Pero nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Si tú tienes al Espíritu Santo, si tú tienes morando dentro de ti al Señor que murió en una cruz, mucho mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. La Biblia lo dice claramente en 1 Juan capítulo 4, versículo del 5 al 6. ¿Qué es lo que pasa con el mundo a nuestro alrededor? Dice 1 Juan 4, 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces es lógico que podamos ver nosotros lo que está aconteciendo en el mundo. Hay una confusión espantosa. Todo el mundo cree lo que oye en las noticias. Todo el mundo cree la voz de los expertos que ya vimos en la conferencia anterior. Los más grandes expertos, virólogos, epidemiólogos, microbiólogos, que han dado su opinión, los han rechazado porque no forman parte de los lobos de las organizaciones encargadas principalmente de la izquierda, que tratan de apoderarse de los gobiernos y de poder enjaularnos, dominarnos y de esta manera controlar de una mucho mejor manera el mundo. Cuando nosotros pensamos en todo esto, ya podemos darnos cuenta por qué la mayor parte del mundo se suspendieron las libertades individuales. La mayor parte de las economías se desplomaron, se siguen desplomando. La bolsa de valores quedó en el suelo. Las enfermedades físicas y mentales han aumentado como ustedes no se imaginan. Y como en los últimos 10 años, muchos gobiernos se han vuelto mucho más autoritativos, porque muchos gobiernos ahora están descubriendo que si mantienen a la gente encerrada, la pueden controlar más fácilmente. Y estas últimas manifestaciones en Estados Unidos, esta última semana, mataron a un negrito llamado George Floyd, porque un policía lo ahogó, poniéndole su rodilla sobre su cuello. Bueno, vinieron una serie de protestas que no fueron ya protestas, se convirtieron en vandalismos, en destrucción. ¿Por qué? Porque independientemente que se infiltraron muchos grupos de izquierda para poder, repito, comenzar a atacar y matar policías,
se descubrió también, ¿verdad?, que la mayor parte de la gente está cansada de estar encerrada, ya no tienen empleos. En México hace 1 o 2 días en la ciudad de Guadalajara incendiaron el Palacio de Gobierno en Guadalajara, incendiaron a un policía. La gente está harta de que ya no tiene empleo, de estar encerrada. Y si nos siguen empujando y si sigue este famoso foco rojo presionando más y más y más, va a explotar la bomba. Esto es natural. ¿Por qué? Porque son más grandes las consecuencias y los daños colaterales que lo que el mismo virus está influenciando. Y esto solamente, todo por una famosa temporada de gripe, con una falsa mortalidad del 0.05%. Nada de esto tiene ningún sentido a menos que descubramos que todos los posibles motivos políticos que se encuentran se hayan calculados, proyectados, planeados, porque realmente se encuentra detrás de todo esto el mundo de los principados satánicos, porque no tenemos lucha entre nosotros, no tenemos lucha entre China y Estados Unidos, entre negros y entre blancos. Nuestra lucha es contra principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que están llevando al mundo para preparar el camino del famoso anticristo, que va a controlar al mundo mediante una marca impuesta o un tatuaje con el 666. Tenemos que estar conscientes acerca de lo que está aconteciendo verdaderamente. La increíble, inmensa y poderosa reacción autodestructiva a esta temporada de gripe nos ilustra el poder satánico. ¿Con qué facilidad se puede controlar? A través del miedo. Es el miedo el instrumento principal de los poderes del mal. Y es a través del miedo que hemos comprobado que se puede dominar también a la población. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Levantemos la bandera de la verdad, levantemos la bandera de la justicia, levantemos la bandera de Jesucristo, del Evangelio, de la gracia de Jesucristo. Proclamemos la verdad, abramos los corazones para que el Espíritu Santo pueda hacer esta obra de reedificación y de resurrección en las vidas de millones de personas que se encuentran en tinieblas. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz y oramos que permanezcan en la esperanza a la que han sido llamados y en la que tenemos que permanecer fieles hasta la muerte.